nos manda a hacerlo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Eso es y así. para la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos ADOCOT, en este viernes 8 de mayo del año 2020, es un honor, un privilegio poder pues compartir con todos ustedes en este conversatorio con el tema cómo autoliderarse en tiempos de crisis, y hemos invitado a Daniel Julián King, quien estará compartiendo con todos nosotros este interesante tema. Me van a permitir leer la semblanza del expositor. Daniel Julián King, nacido en Samaná, profesor de inglés, fundador, director del Instituto King por 32 años en Santo Domingo. Dirigió la Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos, ADE, por 8 años. Coordinó la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, CIEE, en el Caribe Hispano por 3 años. Fue director del Departamento de Liderazgo Cristiano de la Unión Mundial, República Dominicana, por 5 años. Pastoreó en la Comunidad Cristiana de Santiago por 8 años. Es CEO de King Influencer actualmente y vive con su esposa y su hija y 2 nietos en Georgia, Estados Unidos. Así que en esta noche, pues para ADOCOT es un placer, es un privilegio poder tener con nosotros al pastor Daniel Julián King, compartiéndonos cómo autoliderarse en tiempo de crisis. Damos la bienvenida al pastor Julián King. Abrir el micrófono, Daniel. Ok. Lo tengo abierto, ¿sí o no? Ya, lo escuchamos. Sí. Y digo que para mí es un altísimo honor esta invitación que me hacen para compartir lejana con amigos y hermanos, algunos cercanos, otros tal vez que no los conozco personalmente, pero que estamos en la fe común de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes y con todos los que estén abiertos a ello, porque generalmente cuando uno piensa en liderazgo y principalmente en tiempos de crisis, uno piensa más en liderar a otros que liderarse a sí mismo. Y la crisis, en la crisis, realmente uno tiene que comenzar liderándose uno mismo. De ahí es el tema, cómo autoliderarte en tiempo de crisis. Entendiendo que a partir de mi autoliderazgo, yo influyo en otros para que ellos también se lideren. Bueno, quien se autolidera bien en tiempos de crisis está consciente de qué es autoliderarse. Se define como la práctica intencional de una persona de influenciar sus propios pensamientos, emociones, relaciones y comportamientos como forma de crear el ambiente favorable para permitir que su creador cumpla su propósito en su vida en esta tierra.
Voy a repetir algunos aspectos. Es una práctica intencional de la persona para influenciar sus propios pensamientos, sus emociones, sus relaciones y su comportamiento como forma de crear el ambiente favorable para dejar que Dios lo guíe. Como ustedes saben, David siempre dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una clara indicación de que Dios era quien dirigía a David en el cumplimiento del propósito que Dios había escogido para él y que él reconocía como tal. Me parece que de otra cosa que debe estar consciente todo aquel que se autolidera es que una crisis es un evento sobre el cual ningún ser humano tiene control o dominio alguno. Si un ser humano tiene control de la situación, entonces no es crisis. Porque una crisis, aunque las acciones de los humanos pueden generarlo, pero se llama crisis cuando llega a un punto donde nadie tiene control de la situación. Quien está llamado a autoliderarse sabe que los efectos negativos normales que genera una crisis son el miedo, el trauma, la depresión, la desesperación, la frustración, la ansiedad, el sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, la preocupación, la desesperanza, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de muerte, el sentimiento de sobrevivencia, el sentimiento de abuso, el sentimiento de impotencia total y hasta en una crisis se pueden dar como expresión violencia doméstica. Ahora, para que esa realidad, es decir, esos efectos negativos de la crisis que son normales, no se apoderen de la persona que tiene interesado en autoliderarse. Creo que hay dos áreas en las que debe autoafirmarse contextualizadamente en su fe, en sus habilidades y en sus conocimientos. Yo creo que todos entendemos qué es reafirmarse, pero cuando digo contextualizadamente, es que cuando uno está frente a una realidad nueva, es necesario que uno repiense en lo que uno cree. Porque de la única manera que lo que uno cree podrá surtir un resultado positivo o podría ser efectivo para enfrentar la situación es si uno lo puede aplicar. En este caso, la crisis. ¿Me escuchas? ¿Me están escuchando? Bueno, estamos escuchando. Todos. Voy a continuar. Ok. Entonces,
también debe autoafirmarse en sus habilidades. Habilidad aquí no es sinónimo de destrezas, sino en quién es en Dios. Quién, cómo fue creado y para qué fue creado. Puesto es qué conceptos tiene tanto de sí como también de la realidad que tiene que enfrentar. Y el otro, en la otra área que debe empoderarse, es en disponerse a poner en práctica su fe de manera creativa. Porque muchas formas de uno poner en práctica la fe antes de una crisis no es aplicable hacerlo cuando uno está en crisis. ¿Me comprenden ahí, verdad? Solamente pueden hacer con el dedito así para sentirme que no estoy solo. En su esfuerzo de autoafirmarse, me parece que es necesario que tome en consideración principios como los cambios de estaciones proveen beneficios al ser humano. A veces uno, cuando llega a la crisis o en medio de la crisis, lo que es lo negativo, pero precisamente cuando anteriormente le leía la lista de que uno o de efectos que uno vive frente a una crisis, principios como estos ayudan a uno a que los efectos no se manifiesten en la conducta de uno porque uno no se deja dominar de ellos. De ahí que es necesario internalizar principios como los cambios de estaciones o los cambios de los tiempos proveen beneficios al ser humano, no solo destrucción, sino también edificación. Porque al estar consciente de que las estaciones o los cambios proveen beneficios, uno puede llegar a la conclusión y aceptar verdades que Dios nos dice. Por ejemplo, uno debe estar consciente de que no existe ninguna cosa conocida por el ser humano que sea permanente. Solamente Dios y sus promesas. Es decir, debajo del sol no hay nada que el hombre o el ser humano conozca que tiene carácter de permanencia. Solamente Dios y las promesas que Dios nos hace. En segundo lugar, Dios promete que nada debajo del sol permanecerá igual. Para cuando uno está en momentos favorables, uno no quisiera creer eso porque uno no quisiera que cambie la situación buena que uno está viviendo. Pero cuando uno está en crisis, en medio de crisis, es muy bueno tener pendiente que Dios ha prometido que nada permanecerá igual. ¿Entiende? ¿Se imaginan que un dolor de cabeza sea permanente? Entonces, frente al coronavirus, tenemos que entender que es un
periodo, es un tiempo que de alguna manera nos beneficia, pero no es permanente. Entonces, la pregunta es cómo nosotros podemos sacarle lo bueno a esto, porque si nos desenfocamos, indiscutiblemente no vamos a poder sacar los beneficios. A mí me parece que uno de los beneficios de este periodo es lo que está sucediendo ahora con nosotros. Mira cómo nosotros nos estamos comunicando. Esa ha sido una provisión, unos recursos que han estado ahí, pero nosotros no lo usábamos. Sin embargo, este tiempo de cambio, de cambios, nos permite pensar en ello. En tercer lugar, debemos tomar en cuenta que el mismo Señor dice a través del escritor de Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo 1, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Me luce que teniendo presente este principio hay un aprendizaje y es una enseñanza. Y podemos decírnoslo ahora, no importa la situación que estemos pasando, podemos decir, lo que estoy atravesando por esta pandemia no puede durar. No es temporal. Cualquier situación que estemos atravesando. Y eso es sumamente importante. Primero porque sabemos que no es una verdad sencillamente sustentado en filosofías humanas, sino que es algo que nos lo dice nuestro propio creador. Es una promesa. Nada debajo del sol permanece. Todo cambia. De internalizar ese concepto, ese principio, me parece que nos da fuerzas, nos da esperanza, nos da paz para resistir hasta que desaparezca esta situación. Otro principio que me parece muy importante es que los cambios de tiempo o de estaciones tienen poder. Tienen poder para traer esperanza. Yo pongo este ejemplo. Por ejemplo, nosotros los caribeños tenemos la experiencia más de el verano que de un invierno como lo vive la parte norte de Estados Unidos, ¿verdad? De mucha nieve y demás. Pero cuando estamos en tiempo por ejemplo, de invierno, parecería como que todo está muerto. Sin embargo, lo que nos da esperanza es pensar en el verano. Porque si en el invierno no podemos hacer cosas, sí sabemos que en el verano lo podremos hacer. Y el poder pensar en el verano, estando en el invierno, eso transmite esperanza. Me luce que lo mismo sucede con nosotros en este tiempo de coronavirus. Otro poder que dan los cambios es que nos ayuda a sobrevivir, nos da la disposición de sobrevivir en la crisis. Y esto tiene efecto cuando nosotros nos proponemos como objetivo principal sobrevivir, es decir, mantenernos vivos. Es decir, conservar la vida, contar con la vida después que termine
esta situación, de que después que termine esta crisis. Cuando nos proponemos como objetivo principal el sobrevivir a una crisis, hacemos todo lo necesario para eso. No corremos riesgos innecesarios. Tratamos de conservarnos. No tomamos decisiones que escapen de nuestro control porque estamos viviendo en una situación que escapa de nuestro control. Otro poder que nos da los tiempos de cambio es que nos incentiva hacia el futuro. Cuando nosotros estamos viviendo un presente difícil, anhelamos cambios. Es por eso que nosotros debemos alimentar el alma con palabras como: esta temporada no ha venido para quedarse. Y podemos proyectar en el presente, es decir, en medio de la crisis podemos decir: me prepararé para sobrevivirla y en medio de ella haré todo lo que esté a mi alcance para crear las bases para continuar hacia el destino que Dios me ha deparado. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Una interrupción. ¿Hay alguna señal de que me están escuchando? Vamos. Punto, pues. Una observación, Julián, y a todos, dado que el hermano Julián está exponiendo apagar los micrófonos para evitar la interferencia de los ruidos familiares. Esa observación es válida. Vamos todos a apagar los micrófonos, por favor, y escuchar a nuestro hermano Julián King. Bien. Otro poder que nos dan los cambios de las estaciones es que podemos rechazar el tomar decisiones definitivas en una situación temporal como es una crisis. Muchas personas, por no tener este principio bien claro de que una crisis es temporal, muchas veces hasta se quita la vida. Muchos se divorcian. Aquí en Estados Unidos, las cifras de divorciados ha aumentado en este tiempo de coronavirus, como consecuencia, ¿verdad?, de realidades nuevas que viven muchas familias. Pero también se podrá dar el caso de muchos pastores o líderes que tomen la decisión de abandonar sus ministerios porque en este tiempo no le está dando los resultados que antes le daba. Entonces pueden sentir la tentación, pero lo más saludable es ni decirlo, sino entender que una crisis es temporal y por tanto uno no debe tomar decisiones definitivas en momentos, en circunstancias como esta. Un tercer principio es
que los cambios o estaciones están apoyados en un principio bíblico. Cuando uno lee a Génesis 8:22, oigan lo que dice el Señor. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Esto es palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de un principio que es el de los cambios, que forma parte de la creación misma. Por tanto, en tiempo de crisis hay que tenerlo muy pendiente. No importa lo que haya provocado la crisis, ¿verdad? O no importa los efectos que esa crisis pueda tener en uno, uno debe tener pendiente de que los que habitamos debajo del sol, mientras exista la tierra, habrán cambios. Y este, que es nuevo para nosotros, tenemos que aceptarlo como algo que forma parte, que está dentro de ese principio establecido por el Creador. Por tanto, como sabemos que no tenemos el control para cambiar esa dinámica de cambios, lo que debemos aprender, y para eso sí nos ha facultado nuestro Creador, es para convivir con estos cambios y sacarle el mejor de los provechos. Y recuerden que yo les decía que el mejor, y aquí puedo decir que el mejor de los provechos que uno puede sacarle a un tiempo de cambio es poder empoderarse, es poder liderarse a sí mismo de tal manera que garantice que Dios logre el propósito para el cual Él nos creó. Como estoy hablando con gente que están vivas, no podemos, porque alguien se atrevería a preguntar, ven acá, y entonces los que se mueren, Dios logró su propósito. No estamos hablando de eso. Yo entiendo. Yo entiendo que los que estamos vivos estamos llamados a entender que si Dios nos mantiene vivos todavía, nosotros debemos enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida, porque eso da sentido a nuestras vidas debajo del sol, no importa lo que estemos pasando. Es por cuanto realmente nosotros sabemos y creemos que Dios usa los cambios para avanzarnos en el cumplimiento del propósito. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, para los que amamos a Dios, aunque nosotros no entendamos por lo que estamos atravesando, Dios tiene la capacidad de usar eso a favor del propósito para el cual Él nos hizo. Y yo creo que debemos vernos como personas, y como constituimos el cuerpo de Cristo, debemos vernos también como el cuerpo de Cristo. Me gusta lo que Dios dice en Ezequiel 34:26, refiriéndose a las estaciones o a los cambios. Él dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado,
y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Noten que aquí el Señor está diciendo que las bendiciones que Él envía llegan en estaciones. Esto implica que hay tiempo en la vida de una persona que no necesariamente él o ella verá los frutos de sus esfuerzos o de su trabajo. Generalmente cuando eso sucede, que nosotros no podemos palpar los frutos o las bendiciones que Dios nos promete, entramos en crisis porque entendemos que estamos en pecado o que el Señor no está escuchando nuestras oraciones o que debemos hacer arreglos en nuestras vidas. Y en vez de nosotros pensar en lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, el capítulo 3, de que hay tiempo para nacer, pero también hay tiempo para morir, que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar, que hay tiempo para cosechar, que hay tiempo para edificar, pero hay tiempo para derramar también. Es decir, cómo la vida debajo del sol está sujeta a una dinámica que parecería como una orquesta o una sinfónica donde hay diferentes instrumentos y hay un maestro que está guiando esos instrumentos y el público disfruta de la hermosa melodía, pero realmente lo que uno observa es que disponerse a manejar todo lo que sucede en una sinfónica es imposible. Asimismo sucede con la vida. La vida debajo del sol está sujeto a cambios y lo más que uno puede hacer es prestarle atención a lo que dice el Señor, que hay tiempo de llorar, pues lloremos, porque precisamente el tiempo de reír llega cuando termina el tiempo de llorar. Nos resistimos a eso. Y con esta situación de la pandemia, me parece que algunos ya estamos llegando a ese borde, ¿verdad? Queremos salir, queremos activarnos y sentimos que lo que estamos haciendo, aunque República Dominicana se ha convertido en un modelo en términos de iglesias, ministrándole a la gente de manera tan creativa, muchas veces no lo valoramos, no lo vemos como positivo. Otro texto que nosotros debemos tomar en consideración respecto de los cambios y los frutos es lo que nos dice el Salmo 1. Dice, describe al creyente, al cristiano, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Notemos que el texto no dice que ese fruto, que esa planta sembrado junto a corrientes de agua, no dice que da su fruto en todo tiempo, sino es a su tiempo. Lo que quiere decir que aunque ese árbol esté plantado junto a corrientes de agua, hay tiempo que no tiene fruto.
que lo único que tiene es hojas, que sus hojas no caen. Y es una clara indicación de que el árbol está vivo, la planta está viva. Yo creo que así mismo sucede con nosotros como ciudadanos del reino de Dios en este tiempo. Nosotros estamos deleitándonos en las promesas del Señor y muchas veces no vemos los resultados que nosotros pudiéramos obtener en otros momentos. Sencillamente es que este no es tiempo para ver mucho fruto. Este es tiempo para mantenerse realmente fundamentados en las promesas, esperando de que el tiempo de la cosecha de los frutos van a llegar. No nos desesperemos. Un cuarto principio, voy a terminar con ese, es que, y yo creo que es el principal del tema que estoy tratando, es que nadie controla una crisis, como ya lo definimos. Es un evento que no es controlado por nadie, pero ante una crisis debe haber control. Es paradójico, ¿verdad? Nadie puede controlar una crisis, pero ante una crisis debe haber control. Una crisis, como ya dijimos anteriormente, es un evento sobre el cual nadie tiene control. En una crisis, todos llegamos a convertirnos en víctima. De ahí la importancia de mantener presente las características fundamentales de la crisis. Muchas veces uno comete el error en tiempos de crisis de comenzar a buscar culpables de lo que nos está pasando. Pero realmente en una crisis recordemos que nadie controla. Todos somos víctimas de la crisis y por tanto una manera de mostrar nuestro autoliderazgo, es decir, el liderazgo sobre nosotros mismos, es colaborando y no acusando, no juzgando. Y recuérdense que, bueno, ya hemos vivido la experiencia de ver muchas manifestaciones de creyentes, tanto en el país como fuera del país, diciendo cosas y haciendo cosas que realmente no contribuye a que la gente pueda armarse emocionalmente o espiritual y espiritualmente de manera que pueda asumir el control de su vida y seguir hacia adelante. En una crisis, sí una persona puede tener control de sus pensamientos. Recuerden, en una crisis nadie tiene control, pero hay que tener control. ¿Y de qué se puede tener control? Es de nuestros pensamientos. Esto quiere decir que tú puedes tener una nueva perspectiva de lo que está sucediendo, aunque no entiendas lo que está pasando. Porque tú puedes decir, no importa lo que sea, no permanecerá. Es decir, eso es muy importante. Sí, esto no va a permanecer. Aunque no tengamos tiempo, no podamos fijar tiempo, pero nosotros podemos decir,
por los conocimientos que tenemos y por lo que dice el mismo Dios, que nada es permanente debajo del sol, esto no es permanente. Porque desde la perspectiva que nosotros tenemos como cristianos, como ciudadanos del reino de Dios, aunque otros no lo crean, nosotros sí podemos creerlo, de que esto va a terminar. Significa entonces que podemos tener esperanza del verano en medio del invierno. Es muy importante de nosotros tomar en consideración también que de acuerdo a cómo nosotros llamamos las cosas, así es el impacto que tenga en nosotros. Adelante, Daniel, Julián, estamos escuchando. No se oye, no se oye. Está el pastor de la Rosa. Tiene el micrófono cerrado, Daniel. Parece que una erupción te oye, Daniel. por ahí. Ahora sí. Ok. Perfecto, perfecto. Cosas que no oye. Una de las cosas que como creyentes debemos tener pendiente ante una crisis es que una crisis siempre ha sido medio de crecimiento y desarrollo. Miren, nosotros tenemos la experiencia de, por ejemplo, el ciclón. Si bien es cierto que nosotros como dominicanos constituimos prácticamente la gran avenida por donde pasan los ciclones, pero si no existieran ciclones, la tierra se calentaría de un lado que no habría vida, o se enfriaría de un lado que no habría vida. Después de la caída, el ciclón es el medio que Dios utiliza para trasladar el calor hacia el frío o distribuir el calor por el mundo. Lo mismo sucede con un volcán. Un volcán es una manera como la tierra respirar. Si la tierra no tuviera un pulmón para respirar o un escape, reventaría. ¿Se dan cuenta? Es decir, por tanto, como creyentes, frente a una crisis, nosotros debemos buscar o entender el propósito para el cual existe, aún después, aún en el mundo caído en el que nosotros vivimos. Otro pensamiento positivo sobre la crisis es saber de que las crisis siempre crean oportunidades para la creatividad. Y yo les digo a ustedes, para nosotros subsistir en medio de esta crisis, no tenemos que ser muy creativos. Es decir, nosotros no estamos haciendo las cosas iguales. Nosotros nunca, si nosotros nos hubieran preguntado, señores, si a ustedes los trancan en su casa por 40 días, ¿qué ustedes harán? Y no tendríamos respuesta. Sin embargo, si estamos vivos, eso significa de que nosotros hemos inventado formas
hemos creado formas o hemos escogido formas que están ahí que nosotros no le prestábamos atención para poder subsistir. Así que cuando termine este tiempo de crisis, se van a presentar como consecuencia otras dificultades. Pero el hecho de habernos ejercitado en la creatividad para subsistir, también vamos a ser creativos para continuar adelante. ¿Por qué? Porque realmente las crisis siempre se llevan las maneras tradicionales de actuar del ser humano y le obligan o lo exponen a formas creativas para hacer las cosas, porque las cosas que trae las crisis generalmente son nuevas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí la importancia de uno concentrarse en el tiempo de las crisis y no estar constantemente moviéndonos. Mire, hay un ejemplo en la Biblia cuando Dios estaba sacando al pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que llegó un momento cuando el pueblo se encontraba entre el ejército de, entre el ejército de Egipto. Dios le estaba sacando de Egipto, perdón. Y el pueblo se encontraba entre el ejército de egipcio y el mar. Y indiscutiblemente eso generó una crisis extraordinaria. Pero ¿qué Dios le dijo al pueblo? Que se quedaran tranquilos. ¿Y qué le prometió? Miren, y les dijo, mírenlos, porque a esos que ustedes están viendo ahora no lo volverán a ver. Sí, el tiempo de crisis exige que uno se detenga, que uno reflexione, porque es así como viene la creatividad. Si uno se mantiene tratando de hacer las mismas cosas que uno hacía antes, vamos a pasar este tiempo y no aprenderemos nada como personas y como iglesia, lo decimos. Lo vamos a dejar entonces ahí para que, si hay algunas preguntas, algunas observaciones, los dejo en sus manos. Debo decirles que abro este conversatorio porque entiendo que necesita, en este caso las iglesias locales necesitan preparar a su gente para cuando termine esta situación. Este no es solamente tiempo para uno aguantar, sino que tenemos este mismo medio que nos facilita capacitar a nuestra gente para lo que deberá hacer y hacer la iglesia cuando termine este tiempo. Yo estoy en la disposición de hacer lo que estoy haciendo ahora, hacerlo con los líderes de las iglesias locales de manera individual. Por tanto, les lanzo el desafío. Los primeros 15 que me llaman o que me escriben a mi WhatsApp, hablaremos para yo sacar tiempo y compartir esto con los líderes de ustedes, los líderes de sus iglesias, para que los líderes de sus iglesias hagan lo mismo, formando células, utilizando este medio para capacitarlos para cuando termine esta situación. Porque cuando termine el tiempo, este tiempo, señores, es cuando uno va a encontrarse con realidades difíciles. Y los pastores, sí, y los pastores
necesitan autoliderarse ellos, pero necesitan que la gente se autolidere, porque no habrá manera como el pastor resolverle o la pastora resolverle los problemas a la gente. La gente tiene que pensar tiene que planificarse qué va a hacer cuando salgo de aquí, cuando nos den la libertad, cuando ya nos digan, perdón, cuando nos digan que ya podemos desenvolvernos, qué voy a hacer como persona, cómo voy a manejar mi propia vida, cómo yo voy a ejercer mis dones, tanto para el beneficio mío, de mi familia, de la iglesia, de la ciudad o del país. Pero la persona es el capital con que cuenta el reino de Dios para lo que quiere hacer, como también es con lo que cuenta el gobierno para poder salir adelante como nación. Es decir, que les lanzo el reto. Los primeros 15 que me llamen, me pongo de acuerdo y caminamos juntos por el tiempo que sea necesario. Amén. Gracias al pastor Daniel Julián King por compartirnos todas estas herramientas de cómo liderarnos en tiempos de crisis. Vamos a abrir ahora que deseen hacer alguna pregunta o que tengan que manifestar alguna inquietud con respecto a lo que ha tratado nuestro hermano Daniel Julián King. Ok, tengo una pregunta. Pastor Nelson de la Rosa, adelante. Gracias a tu hermano Julián Daniel King. Muy buena exposición. Dentro de su exposición hablaba usted acerca de la creatividad. Y la pregunta es, esa creatividad es aparecida en circunstanciales. Hablamos de creatividad circunstanciales, desarrollada durante la crisis. Se hablaba de que uno de los beneficios que tenemos es que somos creativos, una forma de poder sortear la crisis. Si esa creatividad bien ponderada y analizada podrían permanecer o perderse una vez termine el proceso de crisis. Muy buena pregunta, Nelson. No te escucha, Daniel. Adelante, hermano Daniel. ¿Puede desmutear el micrófono? Sí, yo digo, hay creatividad que son propios para la subsistencia. Es decir, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos siendo creativos para mantenernos estimulando la fe, haciendo uso de los medios que siempre han estado ahí, pero que nosotros no le prestábamos tanta atención porque teníamos otras avenidas para nosotros servir o para nosotros servir, llevar a cabo nuestros ministerios y demás. Pero terminado el tiempo de la pandemia, es decir, para nosotros tenemos que verlo como terminado el tiempo de el distanciamiento físico y lo concreto, terminado el toque de queda en la República Dominicana. Eso van a presentarse realidades que nosotros tendremos, que serán nuevos para nosotros, y tenemos que buscar otras formas cómo enfrentarlas. Pudiera ser que nosotros nos adelantemos a esas nuevas situaciones pensando anticipadamente y planificando cómo la vamos a enfrentar. Y en este sentido, este momento de estar quieto se convierte en acción, pero acción para resolver las cosas que se van a presentar
cuando de aquí nosotros terminemos. Uno entiende que hay iglesias que corren el riesgo de desaparecer. Así es. Amén. Seguimos entonces y ahora tenemos al pastor Jacinto Acevedo con una inquietud. Puede abrir el micrófono, Jacinto, y haga su inquietud, su pregunta. Sí, primero quiero decir algo antes de hacer la pregunta, y es que yo tenía aproximadamente, tengo 47 años de edad. En los 47 años de edad que tengo, nunca había cogido una vacación. Ahora me tocó cogerla toda completa. Y la pregunta que tengo al pastor es que nosotros los que pastoreamos iglesias que son prácticamente de bajos recursos y que hay muchos hermanos que muchas veces no cuentan con las herramientas para nosotros poder llegarle a ellos con la comunicación. No se oye, varón. Acércate un poco al micrófono, Jacinto. Sí, que yo la pregunta que le estoy haciendo al pastor es, nosotros que pastoreamos iglesias que son de un poco de bajos recursos, en este momento de crisis, muchas veces se le hace a uno un poco difícil poder llegar donde esos hermanos, porque no hay los medios muchas veces económicos, no hay los medios para uno poder comunicarse por alguna, o sea, de manera que uno pueda llegarle a ellos. ¿Qué podríamos hacer en esa situación para poder mantener la feligresía activa? O sea, ¿qué podrían hacer en ese sentido? Pastor Daniel, puede contestarle. Hace unos días yo recomendé a los pastores amigos que reactivaran las células en las casas, porque entiendo que aún, por ejemplo, levanten el toque de queda, las iglesias no podrán comenzar a reunirse todos los miembros juntos como lo hacíamos. De ahí que significa que del distanciamiento, lo que podría pasar es que nosotros podamos seguir reuniéndonos de 10 o 15 gente en una casa hasta que venga el tiempo, nos den la libertad para nosotros reunirnos como congregación pleno. Pero para eso es necesario, a mi modo de ver, que la iglesia se reestructure de manera diferente. Es decir, que asumamos las células, porque vemos que la importancia de las células hoy. Las iglesias que lo han tenido deben reactivarlo y las que no lo han tenido tienen que pensar en que el servicio congregacional no podrá contribuir a ayudar a que la iglesia siga adelante como nosotros hemos querido, porque nos va a tomar un poco de tiempo. Si eso no lo hacemos, o la iglesia que no lo haga, si otras iglesias lo hacen, de seguro que los hermanos van a comenzar a reunirse en las células de otras iglesias. ¿Entienden? Pero por el otro lado, esto exigirá de que el pastor o la pastora o los líderes principales formen la célula y formen a la gente que constituyen la célula. Lo que usted dice, hermano, para la gente que son inaccesibles ahora para usted como pastor, pero puede ser accesible para un miembro un líder de la iglesia que vive cerca. Por tanto, si usted lo forma a esa persona podría reunir a los del sector
que son de su iglesia y se pueden reunir en la casa de ese líder o se pueden reunir en la casa de un miembro de la congregación. Y a través de ello, a través de este medio, usted puede trabajar con los líderes y los líderes de 10 en 10 en las casas puede trabajar con su congregación y la congregación se va a mantener. Y no tiene que pensar en pasaje, no tiene que pensar en micrófono, no tiene que pensar, hasta la electricidad se va y con una lámpara y con una vela funciona. Amén. Muchas gracias. Seguimos ahora con el pastor Adalberto González. Adelante, pastor Adalberto González. Bien, buenas noches. Bueno, este taller, yo diría que es un taller con el pastor King, es muy edificante para nosotros. Y pensando en cómo autoliderarse en medio de la crisis, yo pienso en los pastores que tenemos, por ejemplo, familia. Tenemos familia en cierne, como mi caso, yo tengo a Abel de 4 años, Abigail de 3 años, 4 años y medio, 3 años y medio, más o menos. ¿Cuál sería la recomendación suya en nuestro caso ahora que empezamos, tenemos estos días con ellos siempre, ellos creen que son los dueños absolutos de uno, por tanto se le tiran arriba, le quitan parte de la cena, están con uno compartiendo vivamente. Ahora, cuando empiece de nuevo el trabajo ministerial en el otro modo, ahora lo estamos haciendo online, pero cuando empiece en el otro modo, ¿cómo podríamos afrontar la situación de que ya ellos no nos van a ver todo el tiempo que nos están viendo ahora? ¿Cómo podríamos manejarnos en el sentido familiar, en el sentido de autoliderarnos, en el sentido pastoral, en el sentido ministerial? Bueno, me parece, Adalberto, que como padres, como abuelos, como líderes, esta pandemia nos ha permitido descubrir nuevas formas como relacionarnos con nuestra familia. Y terminado este tiempo, nosotros tenemos que repensar si vamos a continuar, si habiendo descubierto nuevas formas para comunicar o mantener el mensaje o mantener el contacto con los hermanos, de los miembros de la iglesia, si nosotros vamos a volver a sobrecargarnos, desplazándonos para las reuniones, o vamos a seguir buscando dinero para pagar gasolina para hacer esas reuniones que nosotros solemos hacer. ¿Entiende? Habiendo descubierto esta manera, cómo poderlo hacer. Porque antes pudiéramos decir, no, la iglesia no puede no será funcionar porque los hermanos no están acostumbrados a sentarse ante una pantalla para escuchar, para ser enseñado, para ser instruido. Pero ya esta pandemia nos dice que sí. Hay iglesias, las iglesias, los miembros de las iglesias se conectan todos los domingos en la pantalla y a la distancia. Si termina este tiempo y nosotros volvemos a lo mismo o solamente a depender de la reunión presencial o de la reunión en el salón, realmente nosotros entonces no habremos aprendido nada. Amén, muchas gracias. Seguimos con la inquietud del pastor Pablo Logis. Adelante, pastor Pablo Logis. Amén, buenas noches, Dios bendiga, o buen día donde se encuentra por ahí. No, ya yo creo que ya la contestó. Lo que quería hacer era decirle a King que cuando empezamos con los 15, si ya le llegaron los 15, estamos dispuestos a formar parte de eso dentro de los 15. Y también para decirle al hermano doctor que me antecedió antes del hermano González, Adalberto, que yo creo que este es un tiempo, como dice Daniel, que corroboró con él grandemente. Yo creo que nosotros hemos pasado a otro nivel y vamos nosotros a volver otra vez a lo que son las células.
las estructuras de la célula. Y yo creo que va a ser una de las grandes bendiciones que Dios nos va a permitir a nosotros trabajar con las células, con los grupos. Y yo creo que tenemos que reactivarnos y vamos a armarnos y vamos a recibir esa orientación, esa capacitación que nuestro amigo y hermano Daniel King está dispuesto a darnos. Así que estamos abiertos para recibir eso, porque nosotros somos amantes de los grupos pequeños, de las células. Hemos trabajado todo el tiempo con células y a nosotros esto nos ha caído y nos va a caer muy bien, como decimos, como anillo al dedo. En este tiempo de pandemia ha sido una bendición para nosotros. Nosotros estamos totalmente activados. Inclusive las mujeres nuestras, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia, tienen de células ya desde hace tiempo. Y así, de manera que reactivarnos una vez más va a ser de gran bendición. Así que, Pastor King, cuente con nosotros, con la Iglesia Vida con Propósito, la Asamblea de Dios en Santiago, para que sea nuestro mentor, nuestro asesor. Bien, Amén. con gusto, Logis, gracias. Amén. Pues muchas gracias a todos los que han estado conectados en este momento. Agradecemos infinitamente al pastor Daniel Julián King por bendecirnos al compartir estas herramientas. Tenemos una inquietud más. Tenemos al pastor Fidel González. Vamos a pasar a Fidel González y luego, pues entonces, daremos por concluido este conversatorio. Adelante, pastor Fidel González. Pastor Daniel King, bendecidos. Gracias, mi hermano. Bendecido por su compartir. Usted sabe que hay un grupo de hermanos que no dejan de sentir esa añoranza por las reuniones grupales. Y aún estando reuniéndonos así de manera virtual, son hermanos que siempre te expresan, le extrañamos, mis hermanos, queremos volver a estar juntos y estar, usted sabe, esa práctica que hemos tenido por todos los años de existencia. Sí. ¿Cómo podemos nosotros ministrar efectivamente a esos hermanos para que esos niveles de ansiedad que ellos manejan por las reuniones grandes? Yo estoy de acuerdo totalmente con usted en lo de los grupos pequeños. Por eso es que le quiero pedir cómo ministrar a esos hermanos que tienen esas añoranzas por los grupos grandes nuevamente. Le escucho. Sí, yo creo que con nosotros hablar de las reuniones en los hogares o los grupos pequeños, no estamos hablando de la eliminación del culto. Es que el culto congregacional no se puede hacer ahora en este tiempo de crisis, y aun cuando levanten el toque de queda, uno entiende de que va a tomar tiempo para que toda la congregación se reúna de nuevo. Pero me parece que muchos hermanos que se están comunicando a través de o virtualmente con sus hermanos de la iglesia pueden reunirse en grupos pequeños y estudiar la palabra, apoyarse mutuamente, inclusive pueden hasta llevar allí su diezmo y sus ofrendas para que la iglesia como congregación siga caminando y que se puedan enfrentar los compromisos económicos que se tienen. Pero ahora mismo no nos permiten reunirnos en grupos pequeños. Yo estoy diciendo que cuando se levante el toque de queda, realmente habrá la oportunidad para reunirse, para que los hermanos se reúnan, pero no podrán hacerlo
como congregación, sino de seguro que van a que aceptarán que se reúnan 10 o 15 personas, pero tal vez no más. ¿Entienden? Entonces, para que nosotros no entremos en una desesperación como la que uno ha visto que se manifestó en Higüey, me luce que nosotros debemos buscar una alternativa intermedia. Pero uno también sabe que la iglesia es muy efectiva, el cuerpo de Cristo es muy efectivo reuniéndose en grupos, porque ahí los hermanos dejan de ser un número para ser una persona. Los hermanos se conocen bien, se apoyan, se escuchan unos a otros, se alimentan, se animan, y además eso contribuye a que el trabajo del líder principal se distribuya entre muchos. Amén. Muchas gracias. Quiero compartir con todos el número de teléfono del pastor Daniel King. Es bueno que lo anoten para aquellos 15 hermanos que primero pues se comuniquen con él, pues puedan gozar del beneficio que él está dispuesto a proporcionarle. Anoten por favor el número del pastor Daniel King: 1-912-963-8294. Repito, 1-912-963-8294. Agradecemos al pastor Daniel King y agradecemos a cada uno de los líderes, de los comunicadores y de los pastores que nos han honrado al estar conectados. Quiero hacer mención de algunos de ellos. Agradecer a los pastores Rafael Olivo, Félix Arias, Frank González, Sobeida Castillo, Xiomara Camacho, Vicente Green, Pablo Logis, Nelson de la Rosa, Maura Taveras desde Bonao, el doctor José Van der Linder, Jesús y Alexandra Luna, Jacinto Acevedo, Rigoberto Peña, Mélido Zorrilla, Fidel González desde Santo Domingo, César Beliar, Samuel Luna desde Jarabacoa, Carmen Díaz, Adalberto González, Anastasio Pourriet, Fiordalisa Grullón, Raúl Castellanos, y a todos, muchas gracias. Para la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos ADOCOT, ha sido un honor poder contar con esta ponencia maravillosa del pastor Daniel King y poder contar con todos ustedes conectados. Quiero anunciarles a todos ustedes que para el próximo miércoles tenemos 3 invitados de lujo. Tenemos a 3 de los líderes conciliares de los concilios que mayor número de iglesias tienen en la República Dominicana. Tenemos un conversatorio para tratar acerca del papel de la iglesia en este tiempo y de manera puntual en República Dominicana, y tenemos como invitados al reverendo Nercy Dobor, quien es el superintendente nacional de las Asambleas de Dios. Tenemos al obispo Mauro Vargas, quien es superintendente nacional del Concilio Iglesia de Dios, y tenemos al obispo Cecilio Osoria de la Iglesia Metodista Libre en República Dominicana. Eso será el próximo miércoles 13 a partir de las 7 de la noche a través de esta misma plataforma de Zoom. Agradecido de Dios, del pastor King y de todos ustedes. Y para despedir, pues vamos a dejar que sea el pastor King quien nos dirija las últimas palabras. Bueno, para mí es un gratísimo
honor y placer, ¿no? Mantener este contacto con cada uno de esos pastores y contigo también, Alexis, y la asociación. Y creo que es una bendición que nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo y en este tiempo cultivar al máximo los medios que Dios ha puesto en nuestras manos para crear costumbre de que no importa dónde estemos, podamos utilizar estos medios que algunos son gratis y que así nosotros podemos hacer economía y factibilidad de nuestros eventos o de nuestras actividades. Así que sigo a las órdenes. Ya tengo aquí 4 personas que me han dicho, quiero que sigamos y con gusto. Puede inscribirme a mí, Daniel. Ajá, llámame. A mí llámame. me pueden inscribir ahí. Ya los viejos nos olvidamos. Escríbanle al teléfono que les di. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y hacia adelante en el nombre del Señor. Amén. Gracias por Bendiciones estar a aquí. todos. Bye. Okay.